Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos en una nueva entrevista, la quinta que hago con periodistas. Ya le hicimos anteriormente a Mariano Almada, que se las voy a dejar acá abajo en la descripción por si la quieren ir a ver. Y hoy nos toca Gustavo Sima. Gusta, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Jero? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, bien, acá andamos. ¿Sabés qué? Antes de arrancar a preguntarte, sos el primer relator que pasa en esta sección de entrevistas para mi canal. Buenísimo, buenísimo. Espero que sean muchos más. Hay y muy buenos aquí en la Argentina. Es una tierra fecunda en cuanto a relatores de raza, esos que nacieron ya relatando desde el vientre de sus mamás. Sí, bueno, ojalá, ojalá sean muchos más. Vos, Gusta, ya, porque vos tenés una larga trayectoria en los medios de comunicación, en el periodismo, que ahora la vamos a ir repasándola. ¿Vos cómo te llevas con las nuevas plataformas, el streaming? ¿Se te es fácil adaptarte? ¿Cómo es para vos este tema? Y aparentemente, mira, entré rápido acá para esta charla, por ejemplo, así que me considero un sabiondo. No, de a poco vamos a incursionar, llevado justamente por los más jóvenes como vos, que nos ayudan muchísimo, así que, pero por lo pronto me llevo bastante bien, así que también tengo actividad en las redes sociales y bueno, de a poco uno se va ayornando, como se dice, se va actualizando, se va reseteando permanentemente y actualizando, se va bajando las aplicaciones propias, como ocurre también en un celular o en una compu. Mm. ¿Vos qué diferencias, si me las podés decir, notás entre lo que es el streaming y la televisión? Ya sea para Y hacer periodismo o para relatar. por lo pronto hay una interacción permanente con aquellos que son los oyentes o los telespectadores de lo que uno está emitiendo a través de un stream. Me parece que eso es notable, ¿no? Porque le podés contestar, te dicen cualquier barbaridad, vos tenés que estar a la altura o para saltearla, a mí me ocurre que a veces me inhibe y bueno, algunas las respondo, otras no, las salteo. Bueno, en definitiva, tiene que acostumbrarse a esta cuestión que es la primordial, ¿no? El juego de ida y vuelta, pero en este caso con, con esa presencia de alguien que también es un anónimo al mismo tiempo, porque no tiene, estoy seguro, su nombre y apellido real, salvo raras excepciones, pero entrando en ese juego, me parece fantástico porque uno tiene que hacer lo que hacía siempre, que es relatar tanto en radio como en televisión, pero esta vez con un interlocutor o una persona que está escribiendo en un chat. Así que bueno, de alguna manera me defiendo y bueno, al mismo tiempo acepto también los halagos, bueno, un poco jugamos con eso. Mm. Gus, vos, yo te cuento, cuando yo hago las entrevistas, tanto a Mariano, también le hicimos a Javier, a Tavares, y a algunos más Mm. periodistas, a mí lo que me gusta es repasar la trayectoria de cada uno, el camino de cada uno en el periodismo. ¿Vos Mm. cuando te decidiste a querer ser periodista barra relator? ¿Era muy de pibe, de adolescente? ¿Cómo fue este tema para vos? Y lo mío fue muy particular porque ya desde niño, yo creo que, como te decía antes, desde que nací, fui un relator de fútbol, me gustaba más escuchar las transmisiones radiales cuando era muy pequeño, la radio en mi casa estaba encendida desde la mañana hasta la última hora de la noche, así que un poco eso influyó en la formación de quien te está ahora hablando y te está respondiendo. Y bueno, me sentía muy apasionado por querer escuchar todas las transmisiones, tomaba nota de los resultados, las estadísticas, todos los datos, así que de a poco me fui ayornando, ¿no? Porque relataba también en el colegio con mis compañeros, hacía mis propias transmisiones, dibujaba mis propios futbolistas y armaba mis propios campeonatos. Y a la par estaba el tipo que iba al colegio a estudiar, era como un juego para ese niño que después fue creciendo y bueno, toda la cuestión se fue perfeccionando porque también iba con un pequeño grabador a la cancha, ¿no? A transmitir el partido
me metía en las plateas, en alguna cabina que estaba en desuso, la usurpaba. Y bueno, ahí uno ya notaba que era su formación, en definitiva, y que era su vocación la que estaba abrazando, la que estaba encontrando. Así las cosas, a través de mi viejo y de la mamá de un estadígrafo del equipo de Víctor Hugo Morales, me incorporó, me adoptó rápidamente a los 16 años para formar parte del equipo. Justamente fue antes del Campeonato del Mundo de México 86. Después, bueno, emitió un relato mío en el mes de octubre justamente del año 86 en la cancha de Vélez Arfield, y eso fue una especie de portón, no solamente la puerta de acceso a la radio, sino después quedarme definitivamente en esta profesión y no paré nunca desde ese momento hasta el día de hoy. Ahí en Continental, ¿no? Con Víctor Hugo. No, era en Radio Argentina, Ah, mi primer paso. Radio Argentina que estaba situada en Carlos Pellegrini y Viamonte. Fue esa la primera oportunidad y después, pasado el tiempo, fue la cadena Argentina y Continental. Víctor Hugo relataba los partidos y todo su equipo en mm, las dos radios, en el R2 y después también en Radio Continental. mm. ¿Vos recordás, ya estando instalado con el equipo de Víctor Hugo Morales, ahí en la radio, ¿vos te acordás cuál fue el primer partido que te mandan a cubrir? Sí, los primeros partidos fueron del ascenso de Primera D, Primera C, porque antes era muy importante la cobertura periodística del PRODE, de la tarjeta de pronósticos deportivos. Y bueno, en esas ocasiones me tocó conocer estadios que yo nunca había ido, del fútbol bien bajo, ¿no? Bien del ascenso. Entonces, lo que me estaban demostrando es que tenía que hacer los primeros pasos y pagar una especie de derecho de piso, si se quiere, hasta que el primer partido completo se dio de una manera casual, ¿no? Porque se había casi inundado Capital Federal y Gran Buenos Aires. Yo igualmente viajé hasta Campana para transmitir el partido entre Villa Dálmine y Douglas Hay. Pero íbamos a hacer una conexión, íbamos a hacer informes en el medio de una transmisión base que era otra, pero al suspenderse el partido se me dio la posibilidad, no, imagínate que no había la comunicación que hay ahora, que por un celular podés engancharte, estamos hablando de líneas telefónicas, bueno, tuve que convencer al operador para que viaje conmigo porque no quería viajar debido al diluvio, insisto, pensó que no iba a salir el micro, yo averigüé todo, llamé a través de guías telefónicas a familiares, a familia, mejor dicho, de Campana, de esa ciudad, para preguntar cómo estaba el clima y cuál era el pronóstico, averigüé absolutamente todo. Sí. Y bueno, después el productor tuvo que convencer al técnico para que viaje conmigo a la transmisión. Y salió una transmisión inolvidable, que todavía tengo algún registro por allí. Y bueno, fue el partido entre Villa Dálmine y Douglas Hay, bueno, también tuvo una anécdota en sí, que fue que, obviamente, como era tan pibe, me dijeron, bueno, vos relatá el partido como si fuera una transmisión normal, con el locutor, pero anda dándole paso a los compañeros que van a estar en el estudio. Si vos notás que tus compañeros se van del aire, es decir, que no aparecen, es que te está yendo bien, es que estás haciendo una muy buena transmisión. Sí. Bueno, y fue así que quedé solo con el locutor Lucho Di Fonti y quien se quedaba a cargo de estudios centrales, que era Reinaldo Martínez. Así que eso me reconfortó, imagínate, me agrandó aún más porque, bueno, se habían ido mis compañeros, Mariano Clos, estaba el Bambino Pons, estaba el Chavo Fuchs, estaba el ruso Ramenzón, y bueno, todos se iban del aire. Era una señal clarísima de que me estaba yendo bien y que la transmisión estaba saliendo bárbara, ¿no? Mm. ¿Vos cuál diferencia, si me las podrías explicar, hay entre lo que es un relato de televisión y un relato de radio?
Y la radio es inmediatez, la radio es esa magia, esa película que te describo en tu mente a una velocidad impresionante. Es decir, las palabras van saltando como borbotones y bueno, las tiene que imaginar uno, las puede preparar uno, pero después hay muchísima improvisación que se va generando de acuerdo al partido. Eso tiene que ver mucho con la lectura, ¿no? La riqueza de vocabulario que Ah, debemos emplear siempre en cada una de esas transmisiones. La televisión, no te digo que te tiras a chanta, pero la televisión te da la posibilidad de estar más tranquilo, de marcar muy bien la voz y los nombres fundamentalmente de quienes llevan la pelota. Estamos hablando de un relato de fútbol, ¿no? sí. No estamos hablando de programas. Así que bueno, y después tenés más tiempo para dialogar con el comentarista en la radio. Es un poco diferente también ahora la cuestión de la locución comercial incide mucho también en lo que es el bastoneo de una transmisión, es decir, eh, tu mente está más concentrada que en una transmisión de televisión. No digo que no tenga que estar desconcentrado en la televisión, sino que la concentración es diferente, ¿no? Pero también tenés que estar al tanto de todo lo que está sucediendo, si es que tenés, por ejemplo, un par de campos de juego y tenés que cumplir con los aspectos publicitarios, porque también te van cantando, ¿no? Cuando tenés que dejar un silencio en el aire para que ingrese una especie de banner, ¿no? Que aparece en la pantalla con los avisos, ¿no? Bueno, son un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta y yo creo que estoy muy adaptado a poder relatar en radio como en televisión. El paso del tiempo se puede verificar que me ha dado la posibilidad de estar en muy buenos partidos, de estar en acontecimientos importantes, tanto en radio como en televisión. Igual me considero un hijo de la radio, ¿no? Un hijo directo de la radio y que la televisión es un familiar donde voy de visita y me siento muy cómodo. Mm. Bueno, justo ahí lo habías mencionado y me la dejaste picando para la pregunta. ¿Qué partidos recordás vos grosos que hayas hecho relatando tanto en televisión como en radio? ¿O cuáles fueron Y los que más bueno, te gustaron? en radio tal vez el primero que transmití en Radio Continental, ya ahí sí, ya estaba en Radio Continental, un partido de primera división, Independiente Platense. También en radio el primer viaje a Europa, que fue para relatar el Campeonato del Mundo de Portugal en 1991. Mm. Fuimos junto con Mariano Clos, la radio la vendió como que el juvenil de Continental relata el Campeonato Mundial Juvenil. Así que bueno, un poco fue lo que se dio como más importante. Y después en televisión hay muchísimos partidos. El primero había sido un Independiente de Colón, el primero en torneos y competencias, ¿no? Que un poco fue la empresa que marcó un antes y un después en las transmisiones de televisión de la Argentina. Pero recuerdo que Canal 9 me convocó siendo muy jovencito para relatar un torneo que se llamaba Copa Rey Pelé, que era una especie de mundialito de veteranos, una especie de senior sería ahora, de seleccionados de todo el mundo. Y bueno, me acuerdo que ese fue mi primer trabajo y me imaginaba una cosa y terminó siendo algo realmente increíble. Uno se imaginaba la televisión ya como una especie de tecnología, bueno, y me pusieron ahí delante de una sillita de madera, una mesita y un televisor y me dijeron, cuando venga la imagen vos arrancá a transmitir. Y yo dije, la pucha, qué pobre todo esto, qué precario. Menos mal que me había llevado algo de información que venía, estamos hablando de una época totalmente diferente. El Sí, avance obvio. tecnológico nos ha dado a los periodistas mayor capacidad como para transmitir cualquier partido. Imagínate, había llevado el nombre del Loco Gatti, el Gringo Scota, Serginho creo que jugaba en Brasil, o Camanducaia, nombres, 4 o 5 nombres, más o menos la ciudad donde se jugaba el partido, el estadio, y nada más, porque eso lo había llevado a través de unas teletipos. Es decir, recibíamos a través de las agencias de noticias la información, la imprimías y te la quedabas, ¿no? Los papeles
con los datos de ese torneo que, imagínate, además no era tan importante como podría ser un campeonato del mundo o Sí, mismo una Copa Libertadores de América. Y bueno, y tuve que afrontar solo, porque tampoco estaba con un comentarista, con otra persona, sino que tuve que improvisar y imagínate, era mi primera vez en televisión y me puse muy nervioso. Era sí, en por Canal supuesto. 9 con los famosos productores Gago y Gustavo González. Bueno, ahora más pasado el tiempo, su hijo es uno de los productores más importantes de ESPN, Gastón. Así que si ve esta nota, se va a reír mucho. Vos sabés que cuando, justo hablando así también de todo esto, cuando yo le hice la entrevista a Javier Tavares, que se las recomiendo a todos los que vayan a ver acá esta nota, yo creo que en una de las preguntas que le hago, pasaron hace unos meses que se la hice, por eso digo el creo, le pregunté qué es lo que tiene que tener un comentarista o cómo tiene que ser un comentarista. Pero yo te lo quiero preguntar a vos como relator. ¿Qué es lo que tiene que tener un relator para ser relator? Y bueno, un relator tiene que tener muy buena dicción, tiene que tener esa riqueza de vocabulario que te conté anteriormente. Si es posible leer como si fuera un libro de ficción, el diccionario, tener la inquietud de buscar y de agregar palabras que llamen la atención al oyente o al telespectador. No ser culturoso, atención, no ir de un extremo al otro, pero sí estar preparado de esa manera como para describir distintas situaciones. Es fundamental en radio y también te ayuda muchísimo en la televisión. Eh, También, bueno, obviamente conocer absolutamente de todos los equipos, todos los resultados, estar informado permanentemente. Yo no puedo dejar de no tener ahora aplicaciones en el celular para saber los resultados de equipos que quizás nunca en mi vida relataré, pero bueno, yo ya más o menos tengo una referencia de los partidos que se me vienen para relatar y bueno, yo me anticipo y trato de ver cómo están jugando, cómo están los jugadores, si tienen lesionados, suspendidos. Hay que estar a tono con la exigencia, ¿no? de estos tiempos y con la posibilidad de tener una capacidad de información que antes no la teníamos. Así que me parece que en general un poco es eso, tener un buen estado físico también es fundamental eh, para el relato radial y también hasta para el relato televisivo, una buena presencia, no descuidarse, digamos, no ser una persona que desprecie también el partido, porque yo creo que si te designan para un partido que no es tan relevante, tiene que ser para vos un Boca River o una final Argentina-Francia en Qatar 2022 del Campeonato del Mundo. De esa manera lo tenés que afrontar y llevar al aire para que, que la gente también se motive y se enganche, ¿no? Con esa voz, con esa forma de comunicar. ¿Y qué tan importante es para el relator que esté el comentarista al lado? Que haya un comentarista. Yo siempre digo que el comentarista es un complemento, que es muy importante en la transmisión, pero el fundamental es el relator. El relator es el que anima, el relator es el que conduce, el relator es el que maneja los tiempos. Es muy importante. No le quito méritos al comentarista, pero el comentarista se destaca y tiene su relevancia, tiene su importancia a partir de otra manera de encarar y es el que te hace pensar, es el que te da todas las respuestas a tus preguntas del por qué sucede lo que estamos viendo. Me parece que esa es la importancia del relator y es un poco cómo deben convivir dentro de una transmisión, como también están y son muy importantes los informativistas, no solamente para decir los cambios, sino para describir situaciones que se están presentando en el borde del campo de juego. E igualmente están cada vez más alejados porque, bueno, se han conocido algunas cuestiones que no quisieron los protagonistas que se conozcan, así que, bueno, tenemos que luchar con eso para tener libertad de expresión. Pero más o menos te estoy armando el equipo de trabajo como es desde mi punto de vista, ¿eh? Yo no tengo la verdad, solamente es una opinión que te estoy dando. Mm. Bueno, antes Pero bueno, de... para complementar, a mí me marcó mucho una sugerencia de un maestro del periodismo, Adrián Paenza, cuando él había hecho una investigación de cómo eran las transmisiones de la NBA. Te estoy Mm, hablando no de las transmisiones de ahora de la NBA,
Estoy hablando de la época de Michael Jordan, de Magic Johnson, hasta un poquito más atrás en el tiempo, el Dr. J. Esas transmisiones de la NBA, él había traído unas pautas de cómo trabajaban en Estados Unidos las transmisiones de la NBA y las fue incorporando también a las transmisiones radiales de aquel equipo periodístico brillante que comandaba Víctor Hugo, que lo tenía Julio Ricardo, Alejandro Apo, Guillermo Salatino, Ricardo Siosia, entre tantos otros. Gus, ¿cómo es relatar la Copa Libertadores? Porque, bueno, sos argentino y es el torneo de clubes más importante de lo que es Sudamérica. Mira, yo el partido que yo te empecé a conocer que vos hiciste fue Boca Unión Española. Yo soy de Boca, allá en Chile. ¿Cómo es relatar una clase Bueno, de eventos así? seguramente vos me lo estás preguntando por aquellas transmisiones de Fox Sports que, bueno, me marcaron muchísimo en mi trayectoria y que me dieron mucha trascendencia. Eso está claro que era un relator americano, es decir, de toda la región, no era un relator argentino. Yo me identificaba mucho con todos los lugares donde me tocaba transmitir y de dónde venían esos partidos. Es decir, trataba de incorporar los modismos, trataba de incorporar todo lo referido a esos países, ¿no? A los giros dialécticos de Colombia, de Chile, hasta mismo de Brasil, ¿no? Yo fui una persona que investigó mucho también la tarea periodística de los relatores y los comentaristas de todo el continente, y en especial en Brasil. Yo siempre le hago un homenaje a Silvio Luis, que era un fascinante relator con una voz portentosa y que fue un guía también para esas transmisiones que yo incorporé, que me tocaba del fútbol brasileño. Es decir, ahí te estoy dando la pauta de más o menos, no es una línea que nos bajaban, era una referencia que la adoptabas o no. Hay algunos de mis compañeros que las descuidaba y no las tenía en cuenta, y yo sí, y por eso te puedo asegurar que en su momento, no sé, me invitaron a Chile, a Fox Chile, y me hicieron un homenaje a mí, porque por la forma de transmitir y por el respeto que tenía por aquellos clubes y futbolistas que estaban participando de las Copas Libertadores de América. Mm. Bueno, Gus, justo ahí tiraste la palabra en el medio de esta respuesta y me veo en la obligación de preguntarte, porque yo a lo largo de mi vida, e incluso ahora que recién estoy arrancando con ser un comunicador, si se lo puede decir, eh, yo siempre escuché que en los medios tradicionales, en las empresas como Fox, ESPN, TIC, e incluso más, más también a la política, si nos queremos ir, que en todas esas empresas hay una bajada de línea hacia los periodistas. ¿Eso es cierto o es más mito? Sí, un cortecito ahí, ¿Cómo? hubo un cortecito y no te entendí la palabra. Hay un, si eso del tema de que se les baja línea a los periodistas de los canales, ¿es verdad o es mito? Hay algunos canales que no hace falta que te digan absolutamente nada. Más o menos, si sos inteligente, tenés que seguir una línea de pensamiento, si se quiere, pero bueno, está en tus principios, respetarlas o no, o ponerlas por delante o por detrás, con respecto a lo que puede ser una charla, con la producción, pero generalmente en todos los medios donde estuve fui libre y pude decir absolutamente todo lo que se me ocurrió de arbitrajes, de situaciones hasta desdorosas de algunos partidos, de momentos de violencia. Bueno, uno puede dar fe de todo eso. No sé si ahora, justamente, estoy un poquito alejado de lo que es el relato televisivo porque fui de esa manera. No lo sé, no me lo han dicho, pero bueno, sospecho que puede ser una de las cuestiones por la cual no estoy, no sé, me lo imagino.
nadie me ha dicho nada de frente. Así que bueno, un poco pasa por ahí. Uno es el responsable primero ante la audiencia, ¿no? Y aquellos que te siguen permanentemente porque buscan una identificación con el periodista. Y así, bueno, así las cosas, uno va siempre en búsqueda de la verdad y la excelencia. Y todavía estoy en ese camino, ¿no? Todavía no llegué. Está bien. Bueno, espero que puedas llegar. Esto te lo digo así personal. Eh, Gracias. pero también esto te ha pasado de que vos ponele, ibas a relatar un partido y te llamaba, porque esto también se dice que en algunos casos pasa, el representante de algún jugador te llame para que en medio del partido le vendas al mundo a ese jugador. También es cierto, ¿te No, ha pasado de que intenten contactarte? no, porque saben cómo les voy a responder. Sí, hay un diálogo con alguien en particular o con gente que es afín a uno, pero ya la persona sabe con quién tiene que tratar y de qué manera lo hace. Así que, no, siempre fui libre de opinar absolutamente de todos. Fui hincha, sí, de alguna manera de expresión futbolística en particular, de algún entrenador y de algún futbolista que a uno le encanta, pues siempre uno está realizando una elección permanente de lo que le gusta relatar o lo que le gusta describir o lo que le gusta ver. Eso es indudable, despojado también de cualquier tipo de hinchismo. Vos dijiste, bueno, yo soy hincha de tal equipo, bueno, tal vez se te va a ser complicado eh, para, para poder, no sé, opinar del rival acérrimo, pero bueno, en general yo soy simpatizante de determinadas formas, de determinadas maneras de jugar al fútbol, si se quiere, y de determinados protagonistas. En todos los deportes, en todos los estilos, vas a encontrar a gente que le gusta determinado y quizás está en la vereda de enfrente de otro. Pero bueno, ha pasado muchísimo en estos 40 años que casi llevo de trayectoria. Mm. Bueno, Gus, antes de seguir con la entrevista, les quiero sugerir a todos los que la vayan a ver, que se suscriban a mi canal de YouTube, que le den like a esta nota, que activen la campana de la suscripción para que les lleguen las notificaciones, que me sigan en mis redes, Jero Taliano en Instagram y Twitter, Jero.taliano en TikTok. Gus, si querés dejar tus redes, sos libre. Bueno, pueden seguirme en el canal de YouTube. Yo creo que en el buscador van directamente al canal. Tiene muy poca actividad. Dicho sea de paso, lo tengo que reactivar en algún momento. A propósito de la pregunta de lo que me decías, porque estoy trabajando para distintos medios y quizás se altera la costumbre, ¿no? de llenar de contenido ese espacio, ese canal de YouTube, pero sí en las redes sociales, Gustavo Sima _bajo. Bueno, vayan también a seguirlo a Gus en sus redes y a escuchar sus relatos. Gus, para ir cerrando, ¿te puedo hacer un ping-pong rápido? A ver, a ver si cómo estoy con el ping-pong. Hace bastante que no juego. Y jugaba Dale, bien, ¿eh? ¿sí? Bueno, eso, la edad dicen que pasa para todos los momentos, pero arranco. Lionel Messi, El mejor de la historia. ¿tuviste trato en algún momento con él? No, muy poco. Diego Maradona, Un jugador fascinante. También fue el mejor de la historia hasta que llegó Messi. Respeto para él por su actitud, por su forma de ser, por darnos tanto en el Mundial de México 86. Y hay varios Maradona que vivieron en un mismo cuerpo. Yo me quedo con ese, con el futbolista, con el contestatario, con el que defendía causas nobles, el que estaba con el pueblo. Me quedo con ese Diego y lo admiro profundamente. Hasta hoy es como si estuviera. Juan Román Riquelme. Un excelentísimo señor jugador que ha provocado que me emocione también con algunas manifestaciones, bastante vituperado ahora en su función de dirigente, pero con esa sensibilidad propia de Riquelme, que le conozco desde que era un integrante del seleccionado juvenil de Peckerman en Malasia 97, ahí lo conocí bastante y tuvimos
contacto día a día porque éramos cronistas que prácticamente formaban parte del plantel, porque éramos jovencitos también. Y bueno, ahí conoció a una persona humilde y que venía desde situaciones bastante difíciles en cuanto a una familia numerosa y le costaba la vida en el día a día y él siempre fue un ayudador de todos ellos y se lo nota también en su función como dirigente con esto que hizo con Miguel Ángel Russo, de dar la última oportunidad de la vida, el último deseo para Miguel Ángel Russo y eso es un gesto que lo dignifica, pero está bastante golpeado porque, claro, se opuso nada menos que a las grandes corporaciones y a los poderosos, ¿no? Y a los empresarios que tienen a los medios periodísticos destinados a lavarlos. ¿Eso es así? Sí, Bueno, sigo con periodistas. Mariano Clos. Mariano, un gran compañero, fuimos en ese viaje a Portugal a conocer Europa y fue una generosidad de Víctor Hugo que nos haya designado y bueno, fue un gran compañero, también me dio una gran posibilidad cuando yo en un momento me quedé sin radio, cuando me fui de Radio Continental pensé que me iban a llamar de todas las radios y bueno, no, tuve que ir a llevar mi currículum y mis relatos en un CD a todas las radios hasta que, bueno, yo trabajaba en el mismo edificio de torneos y ahí estaba Radio La Red y había sido la última radio que fui a buscar. Yo pensé que no necesitaban relatores y al final me dijo quien era el gerente de programación, gerente artístico Pablo de León, ya mismo le hablo a Mariano. Mariano ya era líder de un grupo numerosísimo allí en la radio y apenas le dijo que relate mañana, ya mismo. Y bueno, y al otro día o a las pocas horas arranqué mi trayectoria en Radio La Red, mi primer ciclo, con el recordadísimo y gran amigo Ricardo Ciocia, y bueno, las cuestiones nos llevaron después a estar en otros medios, hasta podríamos decir competir, cada uno con su manera, con su forma, diría el recordadísimo Miguel Ángel Russo, pero Sí. siempre el respeto y, y la cordialidad y bueno, y también cada vez que nos encontramos las anécdotas, las sonrisas y el recuerdo, ¿no? Mm. Víctor Hugo Morales. Bueno, me considero uno de sus hijos periodísticos. Mi papá periodístico es Víctor Hugo Morales, no solamente en el relato estoy hablando, sino en todo sentido, en la forma de presentar un programa, con tanta estética, con tanto orden, con tan buen decir, con tan buena expresión, sin ninguna falla en cuanto a al hablar y al describir una situación. Yo creo que un ejemplo para todos nosotros, en todo sentido. Nunca comete un furcio, muy difícil que lo cometa, y estamos hablando de una persona que está más cerca de los 80 años y de su despedida, y vos lo escuchás todavía en la radio relatando y es mejor que muchos de nosotros, que todos, claro, casi todos. Fox Sports. ¿Con qué te Uh, quedás? me, me dio mucho Fox Sports. Bueno, hasta el año pasado pude volver a otro Fox Sports totalmente diferente, pero bueno, tenía mucho que ver aquel Fox que trascendió tanto por la empresa, por torneos y competencias, que también me adoptó durante muchísimos años, creo que veintipico, no tengo ahora la cifra exacta, pero bueno, fue casi toda una vida dentro de lo que fue la estructura de torneos, porque también estuve en Teis Sports, estuve en la vieja cadena PSN, Pasión por el Deporte, y recorrí absolutamente todos los canales, Telefe, Canal 13 con fútbol de primera. Alguna vez me dijeron, si vos no sos el mejor, tenés que estar rodeado de los número uno y de los mejores. Y bueno, de alguna manera yo siempre puedo golpear el pecho y decir que estuve en los mejores lugares para trabajar. Mm. Gus, te agradezco de verdad por este rato. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien, Jero, gracias y disculpa
las interferencias porque estoy con mucha actividad últimamente y a No pasa veces, nada, seguí con los relatos. este, Para cerrar, ¿qué le dirías al chico que está por arrancar a periodismo deportivo relatando y tiene por ahí sus dudas o no se anima mucho, si es que está y viendo esta bueno, entrevista? primero que se prepare muchísimo y después que indague, que busque, que pregunte, que sea respetuoso fundamentalmente y que trate de buscar los mejores lugares para trabajar. Eh, yo creo que ahora es más difícil porque somos muchos más habitantes en este mundo, así que con mayor razón aún hay que estar preparado para lo que puede ser una designación o una elección por parte de un productor para que te adopte y para que puedas conseguir un trabajo importante. Mm. Bueno, Augusta, de verdad te agradezco por este rato, mil gracias. Sos mi 15ª entrevista. Mañana se cumplen 6 meses Bueno, de que bueno, arranqué, buenísimo. te lo cuento. Buenísimo, por muchas más, ¿eh? Por Muchas muchas más gracias. y seguí así de esta manera Gracias, Gus. y fundamentalmente escuchar, ¿no? Aquellos que te puedan guiar, ¿eh? Lo mejor para vos, Jero. Gracias, Gus, querido, igualmente. Gente, los que están del otro lado, les agradezco también por este rato y nos estamos viendo en una entrevista. Gus, dejo de grabar, ¿eh? Abrazo. Dale, chao, chao.